pasar a la parte pues, que nos lleva al día de hoy. Pues voy a poner esto en grandote, ahí, ya. Que serían los compromisos ambientales y cumplimiento regulatorio gestionado, ¿no? En este caso nos vamos a ir centrando en la parte, no vamos a entrar en detalle el norma a norma o aspectos muy de detalle, porque efectivamente cada uno, pues hay gente de Uruguay, gente de México, gente de El Salvador, quizá haya algún amigo de Chile, bueno, entonces en principio todas esas características pues nos hacen una cosa bastante intercultural o interlegal, y cada país pues tiene sus propias características, ¿no? Sobre todo en cuanto a los entes regulatorios. En este contexto que nos trae hoy día, es algo súper razonable entender que a lo largo del ciclo de vida de cualquier organización, ya sea una organización de las que podríamos llamar hipercontaminantes, o cualquier organización, desde que sea una panadería hasta una escuela o hasta una masandería, pues nosotros vamos a tener lo que sería una serie de características de cumplimiento legal que llevar a cabo. En este ámbito vamos a hablar de lo que serían los cumplimientos ambientales, que podríamos identificar como los cumplimientos ambientales específicos, los derivados de las resoluciones de calificación ambiental, los derivados de cumplimiento legislativo en cuanto propios del área, de Ministerio de Medio Ambiente o servicios de evaluación ambiental que van derivando, o bien puede ser también algunos requisitos sectoriales que están ligados también a un cumplimiento ambiental, pues por ejemplo, fuente y inscripción en ciertos registros para consumo de agua, etcétera, ¿no? Que quizás no lo lleve la parte de medio ambiente, pero está intercruzado entre las distintas administraciones. Hay veces que uno tiene que solicitar una serie de permisos y unas especificaciones regulatorias que afecta a medio ambiente y también pues a fomento o lo que sería infraestructuras. Y entonces muchas veces entre las propias administraciones hay conflictos, entonces uno tiene que ser capaz de tener en consideración todos esos aspectos, ¿no? Y también ligado al ciclo de vida, pues cuando se inicia, cuando hay modificaciones o se hace una solicitud para iniciar un proceso de modificación de la planta, etcétera, ¿no? Entonces, en esa línea, nosotros vamos a ir teniendo distintas etapas del proyecto organización, y en ese sentido, la aplicación de requisitos legales, compromisos, o lo que serían las distintas exigencias, pues van a ir variando con respecto al tiempo. No solo van a variar con respecto al tiempo, porque el marco regulatorio de una nación pues varía continuamente, sino que también por la propia ciclo de vida intrínseco de la propia organización, ¿no? Entonces está ligado, como vemos, lo que serían las decisiones estratégicas de una organización con lo que sería el cumplimiento ambiental y los riesgos que se derivan del incumplimiento de los mismos. Incumplimiento en cuanto a riesgos ligados a lo que sería más una mirada más estratégica, ¿no? No estoy hablando de los riesgos ambientales pues ligados a la evaluación de aspectos ambientales como tal, ¿vale? En definitiva, al final, las distintas exigencias ambientales pues, constituyen en definitiva una serie de requisitos que debemos ir cumpliendo de una manera pues, lo más escrupulosa posible, para evitar sanciones, multas, parada total o parcial de una actividad, pérdida de imagen en la sociedad, etcétera, ¿no? Yo acá traigo algunos ejemplos de Chile, porque llevo varios años allá viviendo y bueno, ahí es quizá el marco que tengo más cercano, ¿no? Hoy día. Allá pues tenemos lo que sería la Superintendencia de Medio Ambiente, en el cual una institución jurídica con personalidad jurídica propia que hace inspecciones, verificaciones, etcétera, ¿no? Ahí pues es la entidad que va a fiscalizar, por así decir, que va cumpliendo. Por otro lado está pues el Servicio de Evaluación Ambiental, que va emitiendo una serie de calificaciones ambientales, etcétera, ¿no? En ese contexto, nosotros podemos considerar que existen pues aproximadamente unas 15.000 RCAs que tienen que cumplir, depende también del tipo de organización. Si soy una minera, pues tendré más. Si soy una empresa de extracción de
de madera, pues también tendré, de silvicultura, etcétera, ¿no? Tendré una serie de números y esto va variando pues entre los 1000, 2000, a otras que tienen 8000, 7000, etcétera. Tenemos también planes de prevención y descontaminación, normas de emisión, normas de calidad, programas de cumplimiento, y esto se desgrana a su vez una serie de cumplimientos en base también a las propias características de la actividad. De manera que si tengo una potencia instalada del horno de X, pues tendré que tener una serie de consideraciones de tal tipo. Si yo soy una organización que tengo como subproducto ácido sulfúrico, pues tendré que tener una serie de consideraciones ambientales pues para el almacenamiento, gestión, emisión, transporte de todas esas sustancias, ¿no? Entonces, como vemos, hay un gran volumen. La problemática que básicamente a lo largo del tiempo hemos podido ir viendo es que existe un gran volumen de información, tanto de entradas para las organizaciones como para la digestión de ese conjunto de gran volumen de datos y después, por así decir, el seguimiento y gestión de esa información, y la gente al final, lo que la dirección de las organizaciones quiere, pues estar básicamente tranquilo. ¿Por qué preocuparnos? Pues porque cada vez se invierte más en este aspecto. Pues porque existen multas directas por incumplimientos directos ambientales o sectoriales, es decir, yo no estoy cumpliendo con algo que me había comprometido a llevar a cabo, o porque ley tengo que llevar a cabo, por ley nacional, regional, internacional, por parada total o parcial de la actividad por incumplimiento o incumplimientos parciales, efectos negativos en la imagen de marca y demandas directas por parte de los agentes sociales, ¿no? Hay veces que pues se demanda, etcétera. En muchas ocasiones, las organizaciones, las direcciones de las organizaciones estratégicamente se plantean la parte del cumplimiento legislativo y de compromisos ambientales desde el punto de vista de evitar problemas. Quieren evitar básicamente problemas para que no las unidades fiscalizadoras no los localice, y en el caso de que alguien diga que esté incumpliendo o ha habido un desastre y se le achaque que es posiblemente por culpa de su actividad, por ejemplo, puede suceder que hay casos de un cáncer concreto en una región y yo estoy operando en esa región. Pues en tanto en cuanto yo doy mayor cumplimiento a la legislación, estaré más prevenido para que, primero, la sociedad no me achaque impacto directo, y por otro lado, la propia organización, la propia legislación me ampare, ¿vale? Porque estoy dando cumplimiento a lo que la propia normativa me ha dicho que tengo que dar cumplimiento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las organizaciones quieren estar básicamente tranquilas y no encontrar ningún tipo de problema, tanto reactiva como preventivamente. Nosotros allá en Chile hemos tenido recientemente un caso que sale en las noticias, por eso es de dominio público, en el cual, pues, en Quintero y Puchoncaví, pues hay una serie de plantas de una serie de organizaciones trabajando, y efectivamente se produjo una situación social de alarma en el cual pues había personas que se intoxicaron, tuvieron que cerrar escuelas, etcétera. En ese sentido, las instituciones pues empezaron a investigar y, claro, como las organizaciones que están allí operando no están cumpliendo con los compromisos ambientales adquiridos, los requisitos legales, o se han encontrado irregularidades, pues se le achaca la problemática a lo mejor a alguna empresa que posiblemente no tenga la culpa, pero como no puede dar cumplimiento, porque además eran compuestos orgánicos volátiles, que efectivamente después de un tiempo, cuando ya fueron a fiscalizar, pues ya no era muy difícil hacerle la trazabilidad, ¿no? Pero básicamente es por la probabilidad de que esas empresas que efectivamente están incumpliendo más, pues posiblemente sean las culpables, ¿no? Pero no necesariamente. El grado de incertidumbre es alto. Entonces, las organizaciones deben de estar preparadas para decir, ok, hay una problemática social, mira, yo estoy dando cumplimiento a todos mis compromisos ambientales, estoy dando cumplimiento a toda mi legislación, aquí tengo todas las comprobaciones, tengo todos los medios de verificación, etcétera. No tengo ningún tipo de problema, todo transparente, etcétera. Entonces ahí, en ese caso, pues uno se salvaguarda y dice, oye, pues
lo que pago en investigación y en cumplimiento me lo ahorro en abogado, en multas, paradas de actividad, etcétera. ¿Vale? ¿Qué ejemplos tenemos en el ambiente sancionador? Pues hay un alto nivel de procedimientos sancionatorios iniciados. Tenemos en cuenta que también Chile no es un país con una masa de población o un PIB demasiado alto. No es un Brasil, no es una Alemania, entonces, pero efectivamente hay un volumen alto de procedimientos sancionadores abiertos, un 38% por incumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental, un 42% de normas de emisión, por ejemplo. Hay una multa de 137 en la franja de 1 a 10.000 UTA. En las 10.000 UTA, en el caso chileno, estamos hablando de unos 8.000 dólares, 8 millones de dólares, perdón. 10 UTA sería a fecha de hoy, sería una cosa así como 8 millones de dólares, ¿no? Si tengo demandas o efectivamente todo el proceso judicial, el desgaste, etcétera, pues si finalmente como máximo pues tengo un descubierto de un activo de 8 millones de dólares, ¿no? Que después, bueno, también el tema es el tema de para pagar seguros, etcétera. Hay veces que dar garantías del cumplimiento ambiental y legal, pues básicamente te van a permitir pues reducir el número de la cuota, ¿no? La problemática que nos encontramos para dar cumplimiento al 100% de mis RCA, mis requisitos legales ambientales, requisitos legales sectoriales, etcétera, es básicamente una problemática ligada a una gran cantidad de fuentes de información. Por mi experiencia, hay veces que uno entra en las distintas organizaciones, estoy hablando de organizaciones de cierto porte, y uno se encuentra que efectivamente la identificación del cumplimiento legal en muchos casos procede del área de seguridad salud, procede del área de operaciones, procede del área de gestión ambiental, procede del área legal, y al final hay distintas fuentes. Cada uno de los distintos componentes pues va a venir derivado de una cierta fuente, ¿no? Estas fuentes de datos distintas, además tenemos distintos ministerios, no hay una estructura predefinida por parte de la administración o no suele haberlo para poder hacer una clasificación rápida y casi inmediata, sino que pues, hay mucha literatura, esto lo redactan pues, distintas personas, etc. Estoy hablando de las resoluciones de calificación ambiental, etc. También hay una gran y masiva carga y procesamiento de los distintos datos. La validación de la información ambiental en periodos muy extendidos, de acuerdo a la necesidad de las distintas reportabilidades. Es decir, para poder analizar, revisar, hay veces que cuando termino de hacer una revisión y muestro los datos, resulta que ya están obsoletos. ¿Por qué? Pues porque he tardado tanto en recopilar, revisar y todo eso, que ya los datos que cuando termino de hacer el informe, el grado de fiabilidad de esa información es bajo. Además, está muy sujeto a errores, no tengo los datos suficientes, etcétera, ¿no? Es básicamente una de las grandes deficiencias y problemáticas que en el día a día uno se va dando cuenta. No lo he puesto acá, pero también muchas veces es la falta de competencia de las propias organizaciones. Si yo tengo un área de gestión legal fuerte que son capaces de llevar a cabo y tengo las competencias en base a una serie de facilitadores de información o expertos, y esa red de expertos interna o externa me asesoran a estas personas para la identificación, clasificación y gestión de los cumplimientos legales, pues evidentemente voy a ser capaz de darle una mayor linealidad a todos esos compromisos, ¿no? La fuente de datos, como digo, es uno de los grandes problemas y la carga de información o extracción de la situación en la que me encuentro, porque muchas veces se dice hacer la foto, pues básicamente, o calcular el gap de cómo me encuentro y dónde me encuentro, pues básicamente es un poco la dinámica. Hacer estudios de Pareto, etcétera, ya con esto, pues si no tengo ni los datos, es casi que una quimera, ¿no? La estandarización del registro de información ambiental también es bastante importante, no se suele llevar a cabo, cada uno escribe como puede, hay veces que se tiene una plantilla, a veces la plantilla no es correcta, etcétera, ¿no? Hay veces, como digo, hay elementos transversales de cumplimiento ambiental que están ligados a la parte sectorial, etcétera.
acceso a la información. Mucha gente no tiene cómo compartir la información cruzada dentro de la propia organización. Yo estoy operando en Antofagasta, yo estoy operando en Hong Kong y al final la trazabilidad de la información no la tengo. Lo ideal sería pues tener una fuente propia y al final veo que la planta que está operando en el sur pues tiene otra forma de clasificación, otra forma de gestionar que las plantas del norte. Pucha, pues al final se crea bastante incertidumbre y sobre todo la forma de cruzar los datos va a ser bastante complicada, ¿no? En este sentido, nosotros podríamos tener en cuenta una serie de elementos del enfoque en cuanto a la gestión del cumplimiento, ¿no? Por un lado, un poco la parte predictiva, donde tengo que hacer el inventariado de todos los compromisos derivados de la RSA, registros legales, etcétera, donde tendría que hacer un aspecto ligado a los riesgos, así prediciendo cuánto me podría llegar a estar expuesto al riesgo en base a la probabilidad, frecuencia y en cuanto a los costos derivados del incumplimiento. Y además, ese costes derivados de incumplimiento, como suelen ser rangos en base a una serie de parámetros, pues muchas veces es difícil llevar a cabo esa dinámica dentro de la gestión de riesgo. Después, preventivamente, nosotros vamos a tener sistemas de seguimiento, cumplimiento, auditoría, etcétera, que me van a verificar realmente cuál es la situación en la que me encuentro y realmente cuál es el riesgo real al cual se ve expuesta la organización, ¿no? Con distintos mecanismos pues, para el escalado de la información. Esto es importante porque si yo me centro solo en la parte de gestión del riesgo y me quedo ahí y no lo trazo con lo que sería el cumplimiento del día a día, porque esto es una labor constante que tengo que ir llevando a cabo, pues puede ser que estoy trabajando pues un poco por el amor al arte, ¿no? No estoy llevando a cabo una actividad que esté repercutiendo realmente en que la organización se sienta más fuerte. En este sentido, es importante también dentro de la parte de cumplimiento ambiental, hacerse valer dentro de las organizaciones, ¿no? Cada vez más las organizaciones a nivel directivo se dan cuenta que efectivamente cada euro que se invierte en gestión ambiental y compromiso y dar cumplimiento a los compromisos ambientales, pues repercute en una serie de disminución del gasto, del coste asociado al no cumplimiento, ¿no? Entonces, cada dólar que yo invierto acá, pues se me transforma básicamente como unos $2,5 en cuanto a que no tengo problemas operacionales, no tengo multas, etcétera. Sí es verdad que esto depende mucho de los distintos países. Estos datos que yo doy pues son un poco ligados a Chile, ¿no? La identificación de los compromisos, iniciando un poco la cadena de actividades que podríamos llevar a cabo. Esta es la etapa bastante crítica. La identificación del compromiso. ¿Qué cosas voy a identificar? Lo típico. En mi Excel, voy a ponerme ahora en la parte del siglo XX, en mi Excel, en mis planillas, mis cosas, luego con ISOTOOL pasaremos al siglo XXI, gracias a Dios. Pues en mis planillas, ¿cómo voy a meter la información? ¿Qué campitos tengo que tener? Pues a qué entidades aplica, cuál es la fase de operación en la que me aplica. Habíamos dicho que es un ciclo de vida, hay veces porque en la parte de operación, de ejecución, levantamiento de tierra, etcétera, dentro de mi plan de proyecto, pues posiblemente el compromiso esté ligado a alguna etapa concreta, o no, o en la parte de ejecución, o lo que sea. El ente regulador, hay veces que cuando digo la entidad que aplica es la planta, la sección, el área, el alcance, ¿no? El ente regulador, el aspecto ambiental, hay veces que lo usamos también, ¿por qué no?, con nuestra parte de evaluación de aspecto ambiental, con mi gestión de aspectos ambientales, porque tengo un ISO 14000, en mi ISO 14001 yo también le meto esa patita de cumplimiento legal, entonces una manera de cruzarlo, ¿no? El impacto del incumplimiento, el alcance, los medios de verificación exigidos por la administración y o de manera interna, es decir, ¿cómo le voy a dar cumplimiento? Con informe, con un medidor de gases continuo, ¿de qué manera? ¿De qué manera yo voy a verificar que realmente esto está correcto? Que me lo pide la administración, pero yo a eso le puedo sumar otra información que yo me autoimpongo, ¿no?
un poquito más exigente conmigo mismo. La frecuencia exigida también por la administración o por mí mismo, si a lo mejor la administración no me dice que esto lo tengo que hacer, a lo mejor me dice pues anualmente, pero yo por operación prefiero hacerlo trimestralmente pues para garantizar que realmente estoy dentro del marco, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros nos imponemos una serie de características. Esas son unas que puede ser, o podemos meter bastantes más, etcétera. Pero al menos eso debería estar. Después tendríamos que hacer una identificación de nuestros riesgos asociados. En este sentido, el conjunto de compromisos ambientales o el despliegue de compromisos ambientales ligados a los riesgos, pues también es una referencia bastante clara. En este sentido, yo puedo ir dando pie a que el incumplimiento de un compromiso es realmente lo que me va a hacer variable para el riesgo. Eso de probabilidad alta, media y baja, impacto o gravedad alto, medio y bajo. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Estoy tirando números al azar o es intuitivo? Realmente necesito dar un poco más de consistencia, entonces ahí le damos el factor, pues si yo es un compromiso que tengo que llevar a cabo y tengo que dar garantías mensuales porque la entidad correspondiente, pues, por ejemplo, tengo que dar la declaración de residuos peligrosos cada cierto tiempo, pues efectivamente la probabilidad de incumplimiento de ese, pues que será pues, al menos mensual o de alguna manera hacer esa extrapolación, ¿no? Y el impacto, pues el impacto del no cumplimiento, pues cómo sería. Y además el no cumplimiento, ¿qué tipo de no cumplimiento? Yo estoy dando un no cumplimiento total, a veces no estoy dando cumplimiento en forma, oye, es que sí, me estás presentando esto, pero es que no me lo estás presentando bien, o me lo estás presentando fuera de tiempo, fuera de plazo. Entonces son características que tengo que dar cumplimiento a distintos aspectos, ¿no? Y en base a eso, pues nosotros podemos establecer un rango de cuál es el riesgo al que me voy asociando, ¿no? Y eso incluso se puede extrapolar a lo que sería una cuantificación monetaria, ¿no? Esta valoración del riesgo, como digo, pues son factores para identificar la exposición por parte del incumplimiento. Hay algunos aspectos que están ligados a las comprobaciones o entrega periódica, otras veces no al fondo, sino al propio continente. Esto sí es verdad que es muy común. Las entidades fiscalizadoras hay veces que te piden la información de cierta forma y si no lo entregas de cierta forma, pues prácticamente es como si no lo tuvieran y ahí ya hay un problema. Si me dice que tengo que subir una planilla con no sé cuántas miles de columnas en un fichero .xls y ahora resulta que yo lo estoy subiendo en otro formato, en otro... Es un lío, ¿no? Y eso todavía sigue sucediendo, aunque no debería, pero sigue sucediendo. Y pueden ir acarreando multas o problemas con la administración. Al final, por detrás, uno se da cuenta de que por detrás básicamente son también personas. Básicamente ellos también tienen los mismos problemas, necesitan poder cruzar un montón de información de una manera rápida, a veces no tienen las personas suficientes, etcétera. Entonces parece que ponen trabas, pero que también son personas y ahí pues hay veces que también te das cuenta de, por el otro lado, también está en una situación pues parecida a nosotros, ¿no? En cuanto a lo que se suele llamar evaluación del cumplimiento o comprobaciones del cumplimiento, pues básicamente sería poder identificar los distintos puntos de cumplimiento de una manera rápida. Tendremos en cuenta que podemos tener 5.000 aspectos a revisar y esos distintos 5.000 aspectos a revisar, ¿cómo lo voy a hacer? De manera parcializada, etcétera, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros tendríamos que tener una serie de listados. Muchas veces esos listados van asociados a checklists de cumplimiento. Estos checklists de cumplimiento pues están ligados a los distintos requerimientos normativos, de compromiso de calificación ambiental, etc. Nosotros cuando hemos ido entrando en las distintas empresas, pues se ve que efectivamente cuando tú pones un checklist y en ese checklist dice, pues debe tener la luz de malla del filtro debe ser de 0,4 microgramos, y esos son aspectos a revisar. Si pone según el compromiso, según el decreto supremo, eso es bastante
más homogéneo. ¿Por qué? Porque muchas veces las propias organizaciones que están a lo mejor desestructuradas en cuanto a delegan en ciertas personas y hay un equipo de personas, pues hay veces que dicen, no, yo es que lo hago así, yo lo hago asado. Y dice, pero no estás teniendo en cuenta los compromisos ambientales. Entonces, al final, las organizaciones nos damos cuenta de que hacen cosas, muchas cosas, pero al final no están enfocados a la parte, por así decir, legal, ¿no? Y es importante tener en cuenta todos esos aspectos para definir también otros aspectos de mi propia organización, ¿vale? Entonces, en este conjunto de cumplimiento es necesario pues tener esa forma de contemplar el incumplimiento o cumplimiento. Al final nosotros básicamente lo que queremos es visualizar ese grado de cumplimiento. De ese grado de cumplimiento, incumplimiento, que después veremos un ejemplito con ISOTOOL, súper interesante, tendremos una serie de programas de actividades, no solo de cumplimiento, incumplimiento, sino cumplimiento, incumplimiento, más lo que sería esa identificación de los RSA, pues nosotros vamos a tener RSA, requisito legal, etcétera, esos requisitos ambientales que nos van exigiendo, nosotros al final vamos a tener un conjunto de actividades. Esto al final se va desgranando, es decir, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ya sea para verificar que lo estás cumpliendo o ya sea porque realmente lo tienes que hacer, es un compromiso que tienes que hacer. Te demanda acción o te demanda que verifiques algo que exista. Pues el etiquetado de los residuos no es algo que tú tengas que hacer cada cierto tiempo. Eso se hace de manera continua, pero para garantizar que efectivamente estoy cumpliendo con el etiquetado correcto, pues tengo que hacer chequeo e inspecciones. En cuanto al tema de producción o consumo de energía, huella de carbono, etcétera, pues posiblemente yo tenga que definir cada cierto tiempo, meter datos en un registro que me pide la autoridad. Lo que no tengo que hacer es continuamente estar metiendo los datos, porque eso en teoría deberíamos hacerlo de manera continua, ¿no? Una vez que nosotros hemos ido desplegando ese conjunto de programas de actividades, son las tareas, bueno, las tareas que tengo que llevarla a cabo, quién la tiene que llevar a cabo, asociado a qué elemento, a qué compromiso, son las distintas actividades que al final me van a dar, en base al cumplimiento o no cumplimiento de esas actividades, ya me va a dar también derivado en cuanto yo haga una revisión, un seguimiento, pues efectivamente si estoy dando cumplimiento o no. ¿Qué estoy haciendo con estos programas? Pues anticiparme y garantizar y poner mecanismos para que de manera preventiva yo pueda garantizar este cumplimiento. Volviendo un poco al caso Quintero y Puchón Cabí, pues efectivamente nosotros podemos garantizar que como estoy llevando actividades correctamente, pues las distintas responsables institucionales de la organización pues se encuentran tranquilos, porque efectivamente el incumplimiento y delitos ambientales pues tiene repercusiones en la parte penal, incluso penalmente es punible para las distintas personas. Y ahora a ver si tiene el grado de dolo que tienen las distintas personas, de la propia organización, los distintos responsables, etcétera. Aquí en España, por ejemplo, desde el año 2015 existe esa responsabilidad ya no subsidiaria, sino directa, y entonces una persona pues, puede ir perfectamente a la cárcel por eso, ¿no? En el caso chileno igual, yo conozco casos en el cual alguien, por simplemente un cumplimiento de una licencia de una toma de agua en una planta, han llegado pues los carabineros y ahí se han llevado preso al jefe de planta, o al director de la planta. Pues entonces efectivamente por esos cumplimientos que a priori parece que son menores, pues efectivamente que le supone a una organización tener a un director apresado, pues la verdad es que un cuantificador bastante, un indicador bastante importante pues para llevar a cabo este tema, ¿no? Seguimiento continuo de los cumplimientos es lo que estamos comentando. Además de tener mecanismos automatizados, etcétera, nosotros tendríamos que tener canales se llaman algunos sitios de denuncia internos, donde, a mí no me gusta ese término, serían simplemente canales de detección en los cuales nosotros vamos a visualizar que efectivamente tendríamos gente que, oye, pues mira, resulta que existe una brecha en la balsa X, entonces puede haber vertido,
cualquier cosa, la temperatura del horno está por debajo de tanto, entonces puede ser que se emita una serie de compuestos que no deberíamos estar sacando, etcétera, ¿no? Entonces, esa tipología, pues que de manera secuencial nosotros podamos ir registrando y eso deberíamos hacer un análisis para verificar el incumplimiento, tomar medidas, implementar medidas que van llevando a cabo. Son los eventos que pueden ser de incumplimiento. Puede ser incluso, en muchos casos, derivado de un accidente, de un evento ambiental, etcétera. La sistemática para el cumplimiento ambiental, pues podríamos disponer de un sistema de información estandarizado, súper importante, todo estandarizado para que las personas podamos también, en función de una serie de factores, para poder explotar la información. Disponer de un sistema de validación de la información de los distintos cumplimientos, esto es importante, los medios de verificación, que la información sea pues, de calidad, si me presenta una fotografía, que esté la fotografía correcta, el informe, los análisis clínicos, etcétera, pues que esté correcto. La confiabilidad de la información pues también es importante, efectivamente de alguna manera yo sea capaz de garantizar que esos cálculos son correctos, pues también es importante. Hay veces que en Excel alguien hace una fórmula mal y chuta, pues eso se va al traste y los datos no son confiables, ¿no? Intencionada o inintencionadamente, ¿no? Eso ya no se entra, pero es complicado llevar todo a cabo, ¿no? La disponibilidad de la información para que sea posible visualizar los distintos requisitos definidos por las distintas partes. Hay veces que hay una resolución de calificación ambiental en un lugar y después nadie se entera o esta información la almacena el jefe de planta pero no la pasa a la parte central o viceversa, la parte central tarda en pasársela a la parte de operaciones, la parte legal no la tiene en cuenta, pero la parte operacional o de medio ambiente del SOMA sí lo tiene en cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, esa disponibilidad y puesta en común de la información, pues, es clave, ¿no? En este sentido, una vez que nosotros internamente pues, hemos definido los requisitos, las actividades, los medios de verificación, cómo le damos cumplimiento, la evaluación del cumplimiento, los riesgos y los impactos que me están generando de manera predictiva en mi organización me podría llegar a generar, yo tengo que después de alguna manera, a través de auditorías ambientales, ya sean internas o sean externas, idealmente que sea por una tercera parte, pues tendríamos que tener en cuenta esa vía. En los últimos años, efectivamente, esta parte de la auditoría ambiental pues es bastante más detallada. Y aquí es donde se hace la parte de cumplimiento en forma. Por eso, en estos casos, hay parte en la cual entra para verificar si realmente la identificación está completa, está correcta, ha sido interpretada correctamente. Hay muchas veces que dicen, no, es que eso no me aplica. Oye, esto sí te está aplicando porque tal, ¿no? Esa figura es importante. La correcta clasificación de información, la verificación del estado de cumplimiento de los compromisos ambientales, tú dices que estás aquí cumpliendo, el grado de cumplimiento, estás cumpliendo pero no estás cumpliendo en forma, no tengo evidencia de que estés cumpliendo en tiempo, es más, tengo evidencia de que estás cumpliendo, de que no estás cumpliendo en tiempo, etcétera, ¿no? Toda esa auditoría es como una inspección por la parte reguladora, más profunda incluso, pues para verificar todo este dato. Y aquí esto se cruza también con la parte de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actividades de una auditoría o que debería tener una auditoría? Pues básicamente lo de siempre, esto no es nuevo, definir un alcance del ciclo de auditoría, hasta dónde vamos a llegar en un momento dado, cuál es el equipo que va a participar, definir el programa según el alcance definido, pues cuáles son las distintas bloques, un calendario global, luego un plan de detalle de las distintas actividades, de quién la va a hacer, cómo la va a llevar a cabo, etcétera, ¿no? Lo peor que puede pasar es que yo voy a un sitio a auditar y resulta que no está la persona responsable de darme estos datos, resulta que hay una persona que está de licencia y esa de licencia no hay otra persona que es capaz de devolverme datos, eso va retrasando y va siendo bastante tedioso. Disponibilizar la información,
Todo eso, pues evidentemente es importante. Esta auditoría puede ser que yo las haga al principio, antes de ponerme con toda la dinámica de perfeccionar esta dinámica de identificación, gestión. Entonces hago auditoría para ver cómo estoy y a partir de ahí seguimos. Hay veces que es tanto lo que se va encontrando por auditoría que ni siquiera te va detectando lo más importante, lo más destacado, lo que realmente va a ser importante. Y básicamente siempre lo mismo. Entonces ahí te identificas. Y a partir de ahí, una vez que ya has dado cumplimiento a eso, sigue dando un nivel de detalle. Si nosotros en la auditoría, lo que decía anteriormente, si nosotros en las auditorías o revisiones revisamos absolutamente todo, pues posiblemente cuando terminemos de hacer eso, ya ha cambiado y tenemos que volver a verificar si realmente seguimos acorde o no. Entonces, por eso hacerlo de una manera más detallada, ¿no? O sea, identificar los puntos más importantes que normalmente vienen de esa gestión del riesgo. La realización de revisión del sistema de identificación de los compromisos ambientales, la auditoría en terreno. A mí me llama la atención que muchas veces los auditores están ahí en el despacho o en la cabina, ahí mirando papeles nada más, pero no se da una vueltecita por la planta, no habla con la gente, etcétera, ¿no? Verifica la clasificación de los riesgos identificados, lo que decía anteriormente, cómo va a impactar a los riesgos estos distintos incumplimientos. Por ejemplo, si yo detecto un hallazgo o algo, si, oye, ten en cuenta que esto es de esta clasificación, esto es tanto, y es posiblemente con 3 años de cárcel, entre 3 y 7 años de cárcel. Y tal como está aquí, pues puede ser que sean 5 años, ¿vale? Identificación de las distintas oportunidades de mejora, pues cómo se puede ir básicamente cumpliendo. Oye, pues en este informe tienes que incluir no sé qué historia, te recomiendo hacer esto, etcétera, ¿no? Esas son un poco las vías de gestión. Finalmente, con todas las fuentes de información que hemos obtenido, desde internamente, el ciclo de vida, gestión de riesgos, seguimiento, los programas de actividades, las auditorías y todo eso, pues nosotros vamos a tener lo que serían análisis de datos. Necesitamos implementar conceptos de análisis de datos y tenemos que considerar el análisis de datos desde el principio. A mí muchas veces yo cuando empiezo a identificar qué información necesito, identificar la plantilla, estoy pensando, entre otras variables, cómo le voy a presentar estos datos a la dirección tal, la dirección cual, cómo voy a explotar estos datos para verificar que realmente las tendencias son positivas o son negativas, cómo voy a identificar cuál es el coste que yo tengo que hacer de inversión para subsanar X conjunto de compromiso. Esos son los aspectos que yo voy a necesitar como fuente de datos para poder revertir o mejorar y cerrar la brecha, ¿no? Hasta llegar al 100%. Fijaros que en Chile, si le preguntas a la autoridad, posiblemente te digan que ellos dudan, no tienen datos, de hecho, porque evidentemente no pueden decirlo, pero dudan de que el 100%, o sea, ellos consideran que no hay una organización en Chile que estén dando cumplimiento al 100%. Es lo que te pueden llegar a decir, ¿no? Eso es bastante crítico, pero eso en Chile, pero yo puedo irme efectivamente a cualquier país y es muy raro que en temas de compromisos ambientales exista el 100% de todas las empresas o haya algún grupo de empresas alto que den cumplimiento al 100%. Es así, es la triste realidad, ¿no? Y es más, el grado de incertidumbre es tan alto que es muy difícil hacer la revisión, porque son tantos puntos, hay tan poca capacidad y la información está tan revisada que es complicado de llevar a cabo, ¿no? Entonces, la explotación de los datos es importante. Todo lo que hemos visto anteriormente de la definición de las características de que sea válida, que sea consecuente, que sea verificable, que sea trazable y que efectivamente me sirva para algo. Porque al final, algo tan sencillo como yo este compromiso aquí te lo digo de una forma, este requisito legal te lo nombro de otra forma y en otro aspecto cruzado te lo nombro de otra forma, ya no hay manera de identificar y hacer trazabilidad. O aquí me ha escrito la entidad fiscalizadora de una forma, aquí me lo ha escrito de otra forma, yo ahí no te puedo explotar los datos. O aquí me lo está escribiendo en UTA, luego me lo está escribiendo en pesos
pucha, yo ahí no te lo puedo cruzar. Entonces ahí es importante una mirada de que estos son datos que lo voy a explotar en información y esta información yo lo voy a trasladar a actividades y acción. ¿Vale? Bueno, básicamente quería básicamente hacer un recorrido por toda la parte, no entrar, como decía, a puntos muy concretos, simplemente decir que día a día las noticias se ven todos los días casos en los que hay un vertido, hay una fuente de contaminación, hay procesos sancionadores que cada vez crecen más, la legislación ambiental cada vez más alta, más exigente, y ya ese tema de los espacios de sacrificio, como se llaman, pues la verdad es que ya la gente, pucha, yo tengo trabajo, puedo operar puedo vivir, puedo pagar mi factura hasta los 50 años porque voy a morir de cáncer. Pucha, la verdad es que la gente ya se está pues, planteando la vida de otra forma, ¿no? En ese sentido, yo lo he querido enfocar, pues efectivamente, que esto es una gran cantidad de información y en tanto en cuanto tengamos metodologías y herramientas para poder definir un sistema de información, yo voy a poder explotar datos y voy a poder garantizar el cumplimiento. Empezaba diciendo pues, que las empresas, cuando sucede un hecho ambiental, pues lo típico, ¿no? En un río hay una alta mortalidad de peces, ahora hay una serie de plantas que están trabajando en ese río, pues efectivamente se fiscaliza y si yo soy más transparente y puedo garantizar que mi cumplimiento de requisitos es alto, pues efectivamente puedo garantizar de que yo no soy el culpable. Y lo que digo, aquellas empresas que puede ser que no sean las culpables, pero no están hechas tan desastres que como no dan apenas cumplimiento, pues al final son pues, en muchos casos las cabezas de turco. Por probabilidad van a ser ellas, pero bueno, no siempre tiene por qué ser así.